Sean bienvenidos todos. Como siempre he dicho, le doy las gracias a Dios y a ustedes que me dan la oportunidad de exponer un poco más de su palabra. En esta tarde quiero hablar un poco de un Proverbios capítulo 30 en los versículos 24 al 28. Este Proverbios habla de 3 animales y le vamos a dar lectura. Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. En esta tarde quiero empezar hablando con un animal que es la hormiga, que habla en Proverbios capítulo 30 en el versículo 25. ¿Qué podemos aprender de este animal y por qué el proverbista habla de él? Las hormigas son sociables, y dice: las hormigas viven en colonias, cada una tiene una función, viven en colonias organizadas, hacen un tipo de construcción muy compleja. En donde viven en hormigueros, allí se distribuyen las hormigas de acuerdo a su función. El hormiguero está distribuido en cámaras y unido por pasillos. La construcción puede variar, algunas serán con montículos y otras hacia abajo. Esta es la forma de vida que llevan las hormigas. Las hormigas tienen diferentes actividades. Existen las reinas, los machos, las obreras, los soldados. Dentro de las obreras, algunas son nodrizas y otras alimentan a las nodrizas, regurgitando de lo que han comido. Otra parte la almacenan y la guardan. Cada uno de nosotros en la iglesia, como estas hormigas, cumplimos con un papel en la iglesia, y quiero que me acompañen a 1 de Corintios capítulo 12. De Corintios capítulo 12, en los versículos 12 al 20. Hermano Dari, si le puede dar lectura, sí, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu. 1 de Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Gracias. Así como las hormigas son muchas y trabajan de una forma organizada, nosotros somos muchos, pero somos un mismo cuerpo. Y en esta tarde quiero explicar un poco acerca de las hormigas. Las hormigas son muy comunicativas. Podemos aprender la comunicación de ellas. Las hormigas se comunican colocándose una enfrente de otra y tocándose con sus antenas y patas. También liberan sustancias olorosas, feromonas, que transmiten información a las otras hormigas. También pueden depositar las feromonas en el suelo para trazar pistas que indican, por ejemplo, dónde han encontrado un buen alimento. Los cristianos debemos aprender a comunicarnos unos con otros. Debemos tener confianza entre nosotros como hermanos. Debemos exponer nuestras opiniones para el beneficio de todos y seguir el rastro de los hermanos fieles. Quiero que me acompañen a Filipenses
capítulo 3. Filipenses capítulo 3, su versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Las hormigas suelen comunicarse entre ellas chocando en antenas, dejan pistas en donde encuentran un buen alimento para que todas vayan y recojan este alimento. Las hormigas, ¿qué podemos aprender de las hormigas? Podemos aprender el trabajo que ellas hacen. Las hormigas hacen un trabajo sorprendente, desde construir el hormiguero y mantenerlo limpio hasta el alimento. Algunas recogen, otras cuidan de las larvas, otras cuidan el hormiguero, pero algo maravilloso es que ellas trabajan durante el verano para acumular calor hasta 40 grados y regresar al hormiguero para calentarlo, y así en el invierno puedan refugiarse dentro de las cámaras más profundas y calientes. Las hormigas suelen hacer esto durante el verano para poder sobrevivir en el invierno. Los cristianos debemos aprender a trabajar y someternos a Dios juntos, para que cuando venga el tiempo de la prueba o venga el diablo con tentaciones podamos resistir. Quiero que me acompañen a Santiago capítulo 4 y su versículo 7, si alguien me puede dar lectura, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias. Las hormigas suelen hacer un trabajo en equipo. Nosotros debemos aprender a hacer este trabajo para poder ayudarnos unos a otros, para que no podamos caer fácilmente en la tentación. Otro animalito que habla el proverbista es en Proverbios capítulo 30. Si regresamos a Proverbios capítulo 30, en el versículo 14 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos son unos animales muy bonitos a simple vista, pero dice aquí que no son nada esforzados. ¿Y qué podemos aprender de los conejos? A pesar de que no son nada esforzados, estos conejos son mansos, y dice el conejo, estos animales son utilizados de muchas formas debido a su gran mansedumbre. Aún el aspecto que tienen infunde ternura y compasión. Se utilizan como mascotas para estudios genéticos, para experimentos de laboratorio y para consumir carne o emplear su piel en la fabricación de prendas de vestir. El proverbista habla de el conejo, y estos animales son muy interesantes porque son mansos. El cristiano debe aprender a ser manso como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, su versículo 29, si alguien le puede dar lectura, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias. Debemos aprender a ser mansos. Ser manso implica tener benignidad, ser suaves de espíritu, aprender a resolver los problemas y de una manera tranquila. Dice que nuestro Señor Jesucristo es manso, y si somos mansos podremos hallar paz en nuestro espíritu. Quiero que también leamos en Mateo capítulo 22, en los versículos 17 al 20. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron.
En esta lectura podemos ver la mansedumbre que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando intentan provocarle, pero él en vez de contestarle de una forma grosera, le contesta con preguntas, y en vez de que ellos se fueran molestos, ellos se fueron maravillados de lo que dijo. Ser manso es algo que debemos aprender como cristianos también. Los conejos, algo que debemos aprender es de su hogar. El conejo se adapta a cualquier ambiente que puede garantizarle hierba para alimentarse y un terreno en el cual puede excavar sus madrigueras. Es un animal sobre todo nocturno y social, ya que vive en grupos en los que establece una precisa jerarquía. El cristiano debe de ser una persona todoterreno. Debemos aprender dos cosas de los conejos. Número 1, nuestro hogar debe ser la roca en Cristo. Recordemos lo que decía en Proverbios capítulo 30 en el versículo 26, que dice que pone su casa en la piedra. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7 y su versículo 24 al 25 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre roca. Debemos aprender a fundar nuestra casa en la roca que es Cristo. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, si alguien le puede dar lectura, por favor. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gracias. Así como los conejos hacen sus madrigueras y hacen sus casas en las rocas, nosotros debemos de hacer nuestra casa y construir nuestra casa en la roca que es Cristo para poder tener una simiente fuerte. Debemos adaptarnos al medio donde estamos también. Leamos en el versículo 27 de aquí mismo de 1 Corintios 10, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Debemos adaptarnos a la sociedad donde vivimos. Los conejos también tienen un sistema de alerta, dice: los conejos poseen un oído y olfato bien desarrollado, lo cual permite que se mantengan alertas ante depredadores, además del tamborileo, que funciona como sistema de alarma en caso de peligro. Los conejos domésticos se avisan unos a otros golpeando el suelo de forma característica con sus patas traseras. Los conejos suelen tener un sistema de alerta. Nosotros debemos aprender, como los conejos, debemos aprender dos cualidades. Me acompañan a 1 Pedro capítulo 5, su versículo 8, si alguien le puede dar lectura, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Como los conejos tienen un sistema de alerta, nosotros debemos de estar en alerta. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo va a estar buscando quién está débil, quién está descuidando su vida espiritual, y va a tratar de llevarlo a una perdición espiritual. También debemos avisarnos unos a otros cuando estemos en peligro. Si me acompañan a Ezequiel capítulo 3. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues
tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que diga, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré por tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás quitado tu alma. Si el justo se apartase de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. Su pecado morirá y sus justicias que había hecho no tendrán memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Gracias. Ahí está bien, gracias. También leamos Hechos capítulo 20 y su versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Debemos estar alertas y cuidándonos unos a otros, ya que el diablo puede llegar y atacarnos cuando estemos solos y no podremos resistir. Otro animal el que habla Proverbios es de las langostas. Si me acompañan a Proverbios capítulo 30. Y dice en el versículo 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Qué aprendemos de las langostas? Las langostas tienen un desarrollo que es el siguiente. Estos insectos se desarrollan por medio de la metamorfosis. Cavan agujeros en la tierra aproximadamente 12 centímetros. Allí permanecen los huevecillos durante 2 semanas y nacen las ninfas. Se alimentan de las raíces de los árboles o plantas que estén cercanas y luego maduran sus alas, se perfeccionan y toman su color característico. Su exoesqueleto se endurece. Es muy importante que reciban alimento de primera calidad y su temperatura debe permanecer a 35 grados durante 30 o 40 días hasta que se transformen en imago e irán mudando. Estos animales podemos aprender un poco de su desarrollo. Es muy interesante pensar cómo Salomón, cómo se desarrollan estas langostas. Seguramente es algo en lo que Salomón pensó. Estos insectos se desarrollan por medio de la metamorfosis, cavando agujeros en la tierra. Esto nos enseña mucho en nuestra vida como cristianos. Necesitamos protegernos de los peligros que hay en el mundo con la protección de Cristo. Cada cristiano necesita nutrirse de las primeras enseñanzas y cuando crezcamos recibir alimento de calidad. Si me acompañan a 1 de Pedro capítulo 5. Si alguien le puede dar lectura, 1 de Pedro capítulo 5 y su versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que habráis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. Debemos aprender la necesidad de madurar y fortalecernos en el Señor. Esto quiere decir que nos debemos de transformar. Si me acompañan a Romanos capítulo 12. Tenemos que madurar como una metamorfosis, dice en el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta, debemos transformarnos como estas langostas, debemos cada vez, en vez de tomar leche espiritual, comer un alimento sólido. Algo que aprendemos también de las langostas es su eficacia que tienen. Las plagas de las langostas son altamente peligrosas para los sembradíos. Pueden ser pequeñas, pero en 24 horas consumen el equivalente a su propio peso, y una tonelada de ellas puede comer en un día la misma cantidad de 25,000 personas. Esto nos enseña en nuestra vida como cristianos que necesitamos protegernos de los peligros cuando ellas se disponen a atacar, son altamente eficaces. Debemos ser eficaces en la palabra de Dios. Algo también que vemos que es muy interesante en las langostas es la unidad que tienen ellas. Lo que llama la atención a Salomón es el hecho de que las langostas, a pesar de que no tienen un capitán, y aún así se mantienen unidas y formadas en plagas. Estas langostas son conocidas como migratorias y están siempre en grupos. Normalmente conocemos estos dichos: la unidad hace la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido. Estos dichos son ciertos, y son muy populares, aunque muchas veces son difíciles de llevar a cabo, pues unir a un pueblo es algo difícil, y más cuando, igual que las langostas, no hay un comandante o no hay un capitán. Pero la sugerencia de Dios es buscar la unidad. Si me acompañan, Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También dice 1 Corintios capítulo 1 y su versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nosotros debemos estar y aprender lo que es la unidad. Debemos estar en una misma mente y en un mismo parecer, como dice aquí en 1 Corintios. Algo que caracteriza mucho a las langostas es esto, la unidad que tienen. Debemos estar unidos para no ser vencidos por el diablo. Otro animal que habla Proverbios son las arañas. Si regresamos a Proverbios capítulo 30, en el versículo 28 dice: la araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. ¿Qué podemos aprender de las arañas? Cuando Salomón empieza a usar los ejemplos de los animales, es muy interesante el hecho de que haya mencionado a estas arañas, porque las arañas se consideran como desde el antaño como animales repugnantes, que incluso Salomón habla de ellas como animales que se matan, y aún así ellas son maestras para nosotros también. Las telarañas tienen diferentes significados como suciedad, desuso, antigüedad, etc. Las arañas en ocasiones son animales que se ven repugnantes, pero hay dos cosas interesantes que rompen con algunos de los mitos o falacias que se hablan de estos animalitos. Primero, se dice que los insectos, sin embargo, los estudios dicen que los insectos afirman que las arañas se distinguen de los insectos por dos características, porque tienen por dos características. Tienen 8 patas, a diferencia de los insectos que tienen 6, y tienen 8 o 6 ojos, a diferencia de los insectos que tienen solamente 2. Estos animales son diferentes a otros animales. Estas arañas pertenecen a la familia de los arácnidos, junto con los escorpiones y ácaros.
Esta primera afirmación nos recuerda que nosotros los cristianos vivimos entre la gente del mundo y convivimos con ellos. Y podríamos vernos similares, pero al igual que las arañas debemos demostrar diferencias entre las personas del mundo y nosotros. La primera diferencia es que no caminamos como la gente del mundo. Leamos, si me acompañan, a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 1 y su versículo 14 al 16 dice: Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienen lazos. Estos animales se diferencian entre otros por sus características y debemos de caracterizarnos nosotros también a diferencia de las personas que habitan en el mundo, no caminando como la gente del mundo y no miramos como ellos. Si me acompañan, Hebreos capítulo 12 y su versículo 12, ¿alguien le puede dar lectura, por favor? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesús, quien es nuestro autor y consumador de la fe. También dice 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra cosa que podemos aprender de las arañas es su estilo de trabajo que tienen. Estas arañas se ubican donde hay insectos que vuelen entre flores y lugares húmedos. Las redes que extienden las arañas les sirven para cazar. Toda su red cuelga de un solo hilo y la araña se guía de él para poner los radios de los demás, y luego las circulares, que son pegajosas, luego dejan un hilo de aviso. Existen diferentes tipos de telas de arañas, las que tienen forma de red y otras de embudo. Cuando algún insecto se queda atrapado en ella, la araña será avisada e inyectará veneno en el insecto y luego envolverá para después comerlo. Existe un nuevo tipo de red llamada red de intriga, que consiste básicamente en una red normal, pero bajo ella una estructura similar a una escalera. Esto porque las polillas tienen escamas y estas se quedan pegadas en la red. Lo normal para la polilla se escapan. En la nueva red las escamas se van quedando pegadas, y al final también la polilla, además de esto, usan su seda para aerostación. Esto es lo que investigué de las arañas. Las arañas trabajan de un modo peculiar. También normalmente vemos pegadas en el techo telarañas. Estas cuando se van desgastando, les indican a ellas que ya no es seguro estar ahí, se alejan. Pero cuando vemos las telarañas cruzadas que ya están formadas, estas se quedan ahí aunque se rompan, porque todavía son seguras para ellas. Nosotros debemos extender nuestra red y estar atentos a que alguna persona se acerque al Evangelio. Cuando eso pase, debemos inyectarle la palabra de Dios y envolverlo en la doctrina. Es un buen estilo de trabajo no dejarlos hasta que acepten el trabajo. Las telarañas será el Evangelio. La importancia de las arañas: mantienen el ecosistema en equilibrio, y además sin las arañas las plagas de insectos abundarían y afectarían al hombre, a pesar de que la tela de las arañas no son útiles. En el punto de vista comercial,
si han funcionado para la retícula de determinados instrumentos ópticos, el veneno de algunas especies han sido motivo de investigaciones y se han producido varios químicos útiles para alimentos humanos. Desde tiempos inmemorables el hombre ha aprovechado a las arañas y sus hilos con fines medicinales para combatir diversos males como dolor de cabeza y de oídos, verrugas, varias fiebres, principalmente las palúdicas, asma, tos, herpes, cólicos, artritis, reumatismo y otras. Las arañas normalmente las vemos como animales insignificantes, pero en realidad tienen muchas funciones. Las arañas también, las arañas son muy útiles. Los cristianos funcionamos de la misma manera. Dios mantiene al mundo girando alrededor de nosotros, porque el cristiano representa, como en el Antiguo Testamento, el porcentaje de justos. Si me acompañan a Génesis capítulo 18, recordando la historia de Sodoma y Gomorra, dice Génesis capítulo 18 y su versículo 26 dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, permaneceré a todo este lugar por amor a ellos. Si bien recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, había tanta la maldad en estas tierras que Dios las iba a destruir. Nosotros debemos de ser como las arañas, debemos tener una función. Así como ellas atrapan sus presas en las redes, nosotros debemos de atrapar a las personas en el Evangelio. Y aunque seamos débiles y frágiles, como hilos de las telarañas, también podemos ser muy útiles. Si me acompañan a Mateo capítulo 5 y su versículo 14. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gracias. Nosotros somos la luz del mundo y debemos de demostrar eso. El propósito de esta lección es aprender un poco de estos animales. Es muy interesante porque cada animal tiene su función. Las hormigas nos enseñan mucho acerca de la preparación, los conejos acerca de la construcción sabia, las langostas acerca de la cooperación y el orden, y las arañas acerca de la intrepidez. Debemos de prepararnos en el Evangelio para poder estar unidos y poder ser fuertes contra las acechanzas del diablo. Debemos de construir nuestra casa en la roca que es Cristo para poder tener un buen fundamento. Debemos de trabajar con cooperación y con orden como las langostas. Y debemos de tener un buen trabajo, una buena función como las arañas, que a pesar de que parecen animales que no, muchas veces se ven que no sirven para nada, pero sí son muy útiles. En la investigación que hice vemos que son muy útiles para enfermedades y para otras cosas. Nosotros debemos de ser útiles en cómo nosotros vamos a traer a más cristianos al reino de Dios y cómo vamos a poder salvar a las personas. Ha sido la lección en esta tarde. Espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y que el Señor les